Primero, gracias por la invitación a todas las compañeras que forman parte de esta colectiva. Gracias Dora en particular, que ha sido muy insistente para que pudiéramos concretar esto. Y bueno, y contarles en primer lugar de qué va el presupuesto, si quieren en términos generales, y luego preparamos, acá está Aldana, que me va a secundar, unas filminas que hacen a un informe sobre la ejecución presupuestaria en materia de género en el 2024 y lo que le espera a esas políticas con el presupuesto 2025. De hecho, aprovechamos la excusa de esta charla para poder hacer el material, que creo que va a ser muy útil para poder circular, y seguramente también haremos algún diseño de placas y algún informe para poder subir. Porque la verdad es que lo primero a decirles es que hay una ausencia total de información al respecto y no se sabe qué es lo que qué es lo que se está ajustando. Arranco por el inicio. ¿Qué es lo que establece el presupuesto 2025? Bueno, Milei lo dijo claramente allá en el Congreso ese domingo a la noche, establece algo que se llama regla fiscal, que creo a mi criterio que tiene que tener muchísima más difusión de la que tiene, por lo grave que es. La regla fiscal establece que si el presidente recauda más del gasto previsto en el presupuesto, ¿no? Es decir, debería tener holgura en términos de resultado financiero. Convengamos que ahora ya la meta no es el resultado fiscal primario, es decir, lo que me entra versus lo que gasto, como si fuera la comparación de un hogar, sino que ahora el resultado equilibrado tiene que ser del financiero, es decir, lo que me entra menos lo que gasto más el pago de la tarjeta de crédito, es decir, considerando el pago de los intereses de deuda, que conspira ese pago contra los gastos primarios. ¿Por qué hago esta introducción? Porque si hay una recaudación mayor, el presidente dice no voy a gastar más, voy a bajar impuestos. Es decir, no vuelven los medicamentos cubiertos por el PAMI. En todo caso, bajaré algún impuesto. No dice cuál. Bueno, hemos visto este 2024 que los impuestos que elige bajar benefician a algunos, el caso de bienes personales o el caso del gasto tributario con el régimen de grandes inversiones. Y si hubiera algún escenario de recaudación inferior al gasto previsto, hay que hacer ajustes por encima de lo previsto. Y ahí es donde el presidente dice, hay dos tipos de gasto. Está el gasto automático, es decir, el que tiene alguna fórmula garantizada o cubierta, le pongo comillas porque el cubierto o garantizado son las jubilaciones, y las jubilaciones sufrieron un veto. Así que imagínense que si eso es lo garantizado, ¿qué le queda a lo demás? Que él llama discrecional, que a mí me contestó el secretario de Hacienda, Carlos Huberman, que era más o menos el 37% del presupuesto, casi el 40% del presupuesto, que no tiene alguna fórmula que indique el ritmo de aumento por ley, y que entonces puede padecer un ajuste a modo de shock el año que viene si la recaudación no es la esperada. Cuando digo si la recaudación no es la esperada, no es un escenario tan loco. Por ejemplo, hay deuda, hoy lo tuiteaba Cristina, cuando le respondía a mi ley por, la, por el acto de violencia que emitió anoche en Todo Noticias, le decía, vos tenés LEFI y LECAPS escondidas. Es decir, la deuda del Banco Central la metiste en el Tesoro. Si esa deuda el Tesoro no la logra refinanciar el año que viene, es deuda que hay que pagar. Es como si de repente te llega un resumen de la tarjeta de crédito gigante de algo que no esperabas que llegue. Y bueno, ¿qué haces en el marco de la cabeza de la regla fiscal de mi ley? Vas a pagar primero la tarjeta de crédito y después vas a ver lo que te sobra para comer. Bueno, eso es un poco el escenario 2025. Si hubiera una devaluación, por ejemplo, para levantar el cepo, bueno, habría una nueva contracción en términos económicos y esa contracción económica sería menor recaudación respecto de la esperada. Por ende, también una devaluación, por ejemplo, haría mella en relación a los gastos primarios discrecionales. Este es el corazón de la regla fiscal.
¿Qué es lo que queda cubierto? Yo pedí el día que vino Carlos Huberman, secretario de Hacienda, el día que vino Pablo Quirno, secretario de Finanzas, que son los dos secretarios debajo de Luis Caputo, qué es lo que queda cubierto, qué es lo que se sube al arca de Noé y qué es lo que queda fuera del arca de Noé, más o menos, del salvataje. No me contestaron. Ahora, es obvio que todo lo que tenga que ver con partidas de género, plan acompañar, diversidad, todo eso es discrecional. Y les digo un agravante. Milei dice, yo voy a cumplir una regla fiscal, así que lo que es automático no lo voy a tocar, quédense tranquilos. Pero a renglón seguido, hay partidas que estaban ajustadas y que las desindexa, es decir, le saca su actualización por ley. El gran ejemplo, por lo grave, es la ley de educación. Saca el 6% del PBI, que es un parámetro al cual tiene que llegar el gasto de educación, lo suspende. De hecho, yo en las preguntas le digo, lo derogan, y me corrigen los caraduras, no para decirme no lo derogamos, para decirme no, en realidad lo suspendemos. Bueno, a los efectos del 2025 es lo mismo. Suspenden la ley que dice 6% de plata para la educación de PBI. Suspenden la ley que dice 0,2% del sector público nacional de plata para escuelas técnicas. Suspenden la actualización de las asignaciones familiares por la ley de movilidad. Es decir, las asignaciones familiares, que es la cobertura para los pibes hasta 18 años, específicamente para trabajadores y trabajadoras formales, bueno, las desindexan. Entonces es una regla, pero que después tiene una trampa adentro. Podemos decir que también sacan el FONDEF, que es el Fondo de la Defensa para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, que establecía cuánto se tenía que gastar en reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Y al mismo tiempo la tenemos a Patricia Bullrich diciendo que las Fuerzas Armadas tienen que hacer tareas de seguridad nacional, lo cual también es discutible por toda nuestra historia, con la última dictadura y lo que eso significó. Pero incluso es contradictorio con lo que Bullrich propone de las Fuerzas Armadas teniendo más recursos, y también se los sacan a los recursos. Bueno, todas las discusiones feministas que nosotras podamos tener en este Zoom tienen que entrar en este marco, que es el marco de un ajuste del 2024 fenomenal, que ahora les quiero mostrar el PowerPoint que armamos. Y sobre ese ajuste de 2024, que se hizo por qué, y esto es importante comprender, ellos prorrogan el presupuesto 2023, por ende se comen de entrada la actualización inflacionaria. Este año se prevé una inflación del 101,4%, se la comen a esa inflación, pero además sobre el 2023, que ya está retrasado en términos reales, no ejecutan el 100%. Hay ejecuciones de 0%, incluso porcentajes muy bajos. Por ende, en términos reales, lo que nosotros comparamos es cuánto se gastó posta en el 24 versus cuánto se gastó en el 23, y las caídas son apabullantes. Sobre ese escenario de un país sin presupuesto como es el año 2024, y el presupuesto se lo reclamó Pichetto, no es que se lo reclamamos solamente nosotras, viene el presupuesto 2025, que guarda con la trampa, porque en muchos casos las partidas, ellos están diciendo, se mantienen en términos reales respecto del 2024. Pero claro, comparan el 2024, el presupuesto prorrogado, más allá de cuánto se ejecutó, con el 2025 se mantiene en términos reales. Sí, pero acá no ejecutaste nada. Y mantenerlo en términos reales significa continuar con el ajuste. Entonces, lo que termina existiendo es una mentira si solamente miramos el 2025 en relación al 2024. Hay que mirar la historia, el presupuesto 23, el presupuesto 24 y el presupuesto 25. Los tres hay que mirar. Bien, ahora sí paso a compartir pantalla. Bien, algunas cuestiones de presupuesto con perspectiva de género en el 23, como para empezar, luego la ejecución 2024, luego el presupuesto 2025, los tres pasos que yo les decía que a mi criterio hay que seguir, y luego las brechas en el presupuesto 2025. Acá la suma, Aldana, si me querés interrumpir, Aldana, y sumarte, no hay problema. Bueno, este fue el último presupuesto con perspectiva de género y diversidad, en donde se había logrado una participación en el presupuesto total del 12,88%.
un presupuestado de 5,2 billones, estamos hablando de valores pesos corrientes del 2023, se ejecutó casi lo mismo, una ejecución del 99,1%. Se ejecutó. El presupuesto 2023 tenía 42 programas etiquetados bajo esta lógica de presupuesto con perspectiva de género. En lo que va del 24, esos programas tienen una caída promedio en la ejecución del 25%, que es lo que yo les digo, ojo con la ejecución del 24. Y falta transparencia, porque desde diciembre del 23 no se actualiza el seguimiento del gasto en género en el sitio del presupuesto abierto del Ministerio de Economía. Hay un sitio en donde se pueden ver por programa y por actividad cuánto se va gastando. Es muy bueno el sitio del presupuesto abierto, pero dejaron de informarlo y en algunos casos desaparecieron directamente las actividades programáticas. ¿Qué pasó en el presupuesto 2024? Bueno, acá tenemos algunos de los 10 principales programas del PPG. Esto es lo que se gastó en el 24, de enero a septiembre, 9 meses, versus lo que se gastó en los mismos 9 meses del 2023. Fortalecimiento de la infraestructura social del cuidado, la caída es del 99,5, es decir, no hubo ejecución. Fortalecimiento de edilicio de jardines infantiles, caída de 86,6. Programa Acompañar, caída de 86%. Potenciar trabajo, que acá lo incorporamos porque entendemos que hay muchas mujeres que lo cobran, no porque sea particularmente del área de género. 79,5% la caída. Desarrollo de la salud sexual y la procreación, 79% caída. Respuesta al VIH e infecciones de transmisión sexual, 76,1% de caída. La línea 144, 48,6% de caída. Las pensiones no contributivas, 28,6% de caída. Las prestaciones previsionales, acá nos metemos directamente en la gran partida jubilaciones, caída de 18,8%. Y políticas alimentarias, de nuevo, nos vamos de género también, pero son políticas que hacen a las mujeres, que mayormente son las que son pobres, 15,9% de caída. Sí aumenta asignaciones familiares, 26,4%, que fue específicamente una política del presidente luego de la devaluación de Y diciembre. Juli, te agregó prestaciones previsionales, específicamente lo que estaba etiquetado en 2023 son las moratorias previsionales, y en lo que tiene que ver con políticas alimentarias, la caída corresponde a la tarjeta alimentar. Perfecto. Gracias, Aldi. Seguimos. Otros programas que contribuyen a reducir las brechas de ingresos, y acá tenemos, por ejemplo, la variación real, mismo criterio, 9 meses contra 9 meses, en términos reales, es decir, deflactando con la inflación acumulada en estos 9 meses. Pensiones no contributivas, madres de 7 más hijos, la caída es 28,6, la moratoria, 18,8, ahí lo tenemos con el nombre correcto, y tarjeta alimentar, 15,9%. Es decir, fíjense cómo el ajuste, que en muchos casos es transversal, tiene un impacto en clave de género. Vamos a otros programas, por ejemplo, programas registradas, directamente podemos considerarlo que desaparece. Lo mismo con el potencial inclusión joven. Estamos hablando del 2024, aclaro. No nos metimos todavía en el presupuesto 2025. Y les quiero decir una cosa, cuando yo le decía a Aldana Denis, que acaba de hablar, que empecemos a mirar el presupuesto, lo primero que hace Aldana es mandarme un WhatsApp un domingo a la mañana y me dice, Julia, pero es que no hay nada para mirar, no hay nada en el presupuesto 2025, ¿qué vamos a mirar? Digo, bueno, vamos a mirar qué pasó en el 24 y luego vamos a reconstruir en función de eso el 2025. Lo cuento porque es lo que nos pasó y no pasa en todas las áreas. En todas las áreas en general, en el 2025 hay cosas para decir. Acá hay cosas para decir, el daño está ocurriendo en el 2024. Ese es el resumen de la charla de hoy, básicamente. Y el potencial trabajo, 80,2% de la caída. Bueno, otros programas que contribuyen a reducir las brechas de violencias, ¿no? Acá tenemos el patrocinio jurídico destinado a las víctimas de abuso sexual, prácticamente desaparecido en estos 9 meses del 2024. Rescate y acompañamiento a víctimas de trata,
87,9, desaparecido prácticamente. Programa Acompañar, nuevamente, formulación de políticas de igualdad y diversidad. Línea 144, Ley Brisa, muy importante. Miren, mañana, hago un paréntesis, viene la secretaria de la ex-CENAF, ¿no? o la CENAF, la secretaria de Niñez y Adolescencia, que me acaban de decir, acabo de chequear, que viene del equipo de Horacio Rodríguez Larreta de la ciudad, y estuve armando algunas preguntas, para las cuales obviamente voy a tomar consejo, porque viene mañana a las 3 de la tarde a dar explicaciones sobre el presupuesto. Y una de las cosas que me acaba de contar un funcionario es que la ley Brisa está desfinanciada. Y es una ley que yo después quiero ver quiénes la votaron, de los diputados y de las diputadas, porque seguramente ha tenido un nivel de acompañamiento importante. Y también me lo dijo sobre la ley Lucio, que también ha tenido un nivel de votación transversal y que no pudimos encontrar todavía, recién estaba teniendo esa charla acá en la oficina, cuál es el programa, porque prácticamente quedaría desfinanciado. La ley Lucio no lo estamos encontrando. Lo digo porque creo que tenemos en nuestro movimiento feminista algunos recursos para jugar algunos golpes de efecto, considerando todo lo que nos insistieron con algunas agendas en particular. Bien, programas que contribuyen a reducir brechas de salud. Acá nuevamente, educación sexual integral, ESI, cae 99,4% en 9 meses, es decir, desaparece. Hubo unas compañeras que me vinieron a ver acá a la oficina de un grupo de feministas, que no recuerdo el nombre, que habían hecho un pedido de acceso a la información al ministerio y ya les estaba dando que no estaban comprando misoprostol, que no estaban previendo esas compras como corresponde. Estoy hablando de una charla que tuve en marzo del 2024 de este año. Desarrollo de la salud sexual y procreación responsable cae 79%, cae respuestas al VIH, infecciones de transmisión sexual, y también cae acciones para identidad de género. Crece, programa 1000 días, 158,5%. Efectivamente, lo que hizo Milei apenas asumió fue aumentó 100% el AUH y aumentó programa 1000 días. Y ellos, cuando uno abre el diario Clarín un día y se encuentra con qué dice el diario Clarín te muestra, porque Petovelo se ocupa de mostrar eso, programa 1000 días y AUH. La única política que ellos reivindican son esas dos. Claro, pero todo lo demás lo van haciendo pelota. Por eso digo que tenemos que visibilizar todo lo demás, básicamente. Bien, programas que contribuyen a reducir brechas de cuidados, por ejemplo, la infraestructura social del cuidado y sanitaria, prácticamente desaparece, y fortalecimiento del inicio de jardines de infantes, lo mismo. Acá tenemos un asterisco que es importante. Gran parte de los programas de infraestructura social de cuidado y sanitaria contaban con financiamiento internacional. Por lo tanto, según la ley base, se trata de obras que deberían reanudarse. Nosotros habíamos logrado, y el Senado validó, que todo lo que tenga financiamiento internacional no se cortaba. Los números muestran que la práctica no sucedió. Esto es muy importante. De hecho, yo misma me encontré hace 2 semanas teniendo que hacer un pedido de informes por pedido de los trabajadores y trabajadoras de FOETRA telefónicos, porque el ARSAT 3, por ponerles un ejemplo que no tiene nada que ver, pero es lo mismo, el ARSAT 3 tiene financiamiento de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, y no lo están haciendo. Y eso era financiamiento internacional. Así que ahí también hay cosas para plantear, y si podemos incluso indagar más aún, porque esto es información que nace humildemente del informe que hemos elaborado para esta charla, pero creo que podemos todavía enriquecerlo más. Si podemos mejorar esta información, es más interesante aún hacer hasta pedidos de informes diciendo dónde está ese financiamiento internacional, se desembolsó, cuánto se desembolsó, qué hicieron. Y ahora sí vamos al presupuesto 2025. Yo les expliqué recién la regla fiscal, así que estas filminas son para dejar en claro, porque ojo que lo que dice el presidente lo está llevando adelante. Cuando él dice lo discrecional es una cosa, lo automático es otra, efectivamente va a avanzar sobre lo discrecional. Y quiero decirles otra cosa, cuando los gobernadores fueron y le firmaron que el gasto en Argentina iba a ser el 25% del PBI según el
Pacto de Mayo, que se firmó en julio, bueno, avalaron esto también, porque ese pacto que firmaron, que creyeron que firmaban un papel pintado, bueno, Milei cuando justifica el ajuste que van a hacer, lo justifica por eso que firmaron, porque el gasto tiene que ser el 25% del PBI. Entonces permite avanzar en este sentido. Los despidos de AFIP mismo que estamos conociendo el día de hoy que se van a hacer, tienen que ver con esa reducción del gasto. Bueno, acá un poco la pregunta, ¿cuáles son las automáticas? ¿Cuáles son las discrecionales? Desprotegen la movilidad de las asignaciones, suspenden los presupuestos mínimos de educación técnica, del FONDEP. Me olvidé de mencionar, el presupuesto mínimo de ciencia y tecnología también lo suspenden, que es el 0,45% del PBI. Y de las partidas etiquetadas en 2023 como PPG, presupuesto con perspectiva de género, solo quedarían protegidas las jubilaciones y las pensiones, pero con dos asteriscos para nada menores, porque cuando Milei vetó la ley, hizo que el bono quedara congelado en 70.000 pesos para siempre. Esto lo confirmó Mariano de los Heros, titular de ANSES, me lo confirmó a mí el martes pasado y lo hemos publicado. Lo explico brevemente, ya todas ustedes lo saben, pero la jubilación mínima se compone de la mínima más 70.000 pesos. Eso prácticamente sumaba unos 300.000 pesos, sumaba a septiembre. El aumento con la ley iba a ser a unos 317.000 pesos. Pero ¿qué hacíamos con la ley? Que los 70.000 pesos dejen de ser discrecionales y se incorporen a la jubilación y que entonces ahora todo aumente con la movilidad, los 70.000 pesos y la jubilación mínima. Ellos decidieron que eso se vetaba, entonces los 70.000 pesos no se mueven por IPC, quedan en 70.000 pesos durante todo el 2025. O sea, están en 70.000 desde marzo y todo el 2025 también van a seguir en 70.000 pesos, por ende es una licuación de las jubilaciones más bajas, porque son esas las jubilaciones que más necesitan de los 70.000 pesos, que es casi un tercio de la jubilación mínima, que son las mujeres que entraron por la moratoria. Es decir, hay una licuación que también tiene una afectación claramente de género. Y el vencimiento de la moratoria previsional. A ver, el martes pasado se confirmaron estas dos cosas. El 23 de marzo se termina la moratoria previsional y no hay prórroga. Hubo dos confirmaciones que hacen a que las mujeres no se puedan jubilar más y a que las que se jubilaron les licúen la jubilación muchísimo más que el resto de las jubilaciones, que ya de por sí han sufrido una licuación importante. El resto de las partidas quedarán condicionadas a que se cumplan las estimaciones tanto de recaudación como de inflación, lo que yo dije más temprano. También queda todo medio atado con alambre, pero queda dentro de la fórmula de movilidad. Bien, y acá tenemos esta foto, que es una foto actualizada, ¿no? Las mujeres se encuentran sobre representadas en quienes cobran la mínima, el 78% de las jubiladas accedieron vía moratoria, las mínimas perdieron más que el resto. Esto es algo que hicimos como CEPA, ahora se los voy a mostrar. Las mujeres están en peor situación para jubilarse, nos sigue dando lo mismo, 9 de cada 10, que sé que lo repetimos todo el tiempo, pero lo volvimos a hacer a la fecha de junio, si no me equivoco, del 2024, y sigue dando 9 de cada 10, no es que estamos repitiendo un dato viejo, da 9 de cada 10 que no tienen los años y tienen que acceder a una PUAM. La PUAM hoy sale publicado por Boletín Oficial, está en 202.000. En eso está. Y no es pensionable, es el 80% del haber mínimo y no es pensionable, es decir, no la cobra el cónyuge en caso de fallecimiento. Bueno, cantidad de años de aporte, mujeres entre 55 y 59 años, con 0 años tenemos el 45,1%, es un escándalo. Con años de aporte entre 1 y 14, el 32,3%, con 15 y 24 años, el 13%, y entre 25 y 30 años solamente el 9,5%. Por eso es solamente una de cada 10 podría lograrlo. Y acá lo que vemos es como la jubilación media, es la color verde claro, está un poquitito más arriba. Las dos sufren una caída fuerte, como se ve en enero y febrero del 2024, y luego está esta recuperación producto del decreto del 274 de marzo. Ahora, la jubilación media
va un cachito más arriba, equiparando el nivel de noviembre del 23, ¿eh? No es que las jubilaciones recuperan, no. En el 23, incluso en el promedio del 23 estaba más arriba. El promedio del 2023 da 101,7, el promedio del 24 va a dar 106,5. Es decir, la jubilación media va a terminar el año 4,6% por abajo del 2023. Lo digo porque el 2023, que ya fue un año complicado, igual va a terminar quedando más arriba en términos de promedio de poder adquisitivo que el 2024. Y si nos vamos a la línea azul, esa es la jubilación con bono, o sea, la que mayormente perciben las mujeres, que ¿por qué hace una curva para abajo? Bueno, porque el bono se mantuvo licuado, o sea, congelado y por ende licuado, en 70.000 pesos. Si no, evolucionaría igual que la jubilación media. Entonces va incluso perdiendo plata en un contexto en el cual hay una fórmula de movilidad que garantiza inflación mensual con un retraso de 2 meses, pero que garantiza. Entonces lo que digo es, ojo cuando nos venden el verso de que las jubilaciones están atadas por inflación, porque la mínima es mentira. La mínima con bono sigue perdiendo plata y va a perder plata todo el año que viene, porque el año que viene la inflación no es cero. Entonces cualquier dato de inflación hace que la que tiene bono pierda plata. Bueno, esta parte a mí, por eso soy tan insistente, porque creo que no, esto de las jubilaciones, creo que no ha sido lo suficientemente apropiado a veces por los compañeros, por las compañeras, y me parece un tema fundamental, porque lo del bono es robarle plata todos los meses. Nosotros estimamos que todos los meses, a octubre, le roban 66.000 pesos a las jubiladas de la mínima, las y los jubilados de la mínima. 66.000 pesos todos los meses. Acá tenemos cuánto le robarían, por ejemplo, si el bono congelado está en 70.000 pesos todo el año que viene, vemos la columna que tiene 70.000 pesos, al costado lo único que hicimos fue actualizar el bono por inflación, no hay ninguna ciencia, y en la última columna la resta, cuánto daría si actualizaba versus lo que no actualiza. Y se fijan, por ejemplo, a diciembre del 24 da 66.021, no sé si se llega a ver, 66.021. Lo que le sacan todos los meses o lo que le dejan de dar a los jubilados y los jubilados de la mínima. Y para el año que viene podrían llegar a ser hasta 100.000 pesos por mes. ¿No? Bien. Vamos a otro tema, el programa El Expotenciar Trabajo, que hoy se llama, vieron que se dividió, acompañamiento social y volver al trabajo. Hay un desenganche del salario mínimo vital y móvil, que uno puede plantear que tiene algún sentido, pero no como lo plantea Milei. Digo, cuando uno decía, ojo con el enganche con el salario mínimo vital y móvil, lo que decíamos es porque el salario mínimo vital y móvil termina quedando retrasado porque tiene los programas sociales atados y el salario mínimo debería ser referencia para el mercado de trabajo formal. Ese era el planteo, que sube el salario mínimo, como propone la CTA. Bueno, no. Ellos te pisan el salario mínimo y al mismo tiempo te desenganchan los programas y te los ajustan. No lo hacen para que funcione el salario mínimo como referencia, lo hacen para ajustar y punto. Bueno, desenganche del salario mínimo, el poder de compra se redujo drásticamente por el congelamiento del monto en 78.000 pesos y esta es toda la caída del poder de compra desde noviembre del 23 a diciembre del 24. Es decir, la caída es brutal. Y acá tenemos que para 2024 la caída del presupuesto se estima en 84,1 en términos reales. Estoy hablando nuevamente de los programas de acompañamiento social y volver al trabajo. Para 2025, 70,4%, debajo del 23%. Es prácticamente liquidar el poder adquisitivo, queda un tercio del poder adquisitivo de esos programas. Y no se prevén aumentos significativos en términos nominales, los dos programas suman 1,2. Eso debe ser 1,2 billones. Nos está faltando el millones, me parece. Y para 12 Sí. meses, si se mantiene, me está faltando la expresión millones, pero bueno, 1,2 billones. Y para 12 meses, si se mantienen 1,15 millones de personas, el cálculo, o sea, 1.150.000 personas, el cálculo da 91.600 pesos por mes, que sería este programa. Bueno, acá tenemos la cantidad de alta del programa Acompañar.
Fíjense, se frenaron las altas en el 2024. Total 2024, 471, total 2023, 34.229. Y por último, el salario mínimo vital y móvil, bueno, una referencia para tener en cuenta la caída fenomenal. Acá tenemos que se introdujeron modificaciones al programa Acompañar. En agosto, requisito de denuncia y reducción de 6 a 3 meses de cobro. El programa Acompañar, si no me equivoco, directamente no aparece en el presupuesto 2025. Ahora lo vamos a ver en las próximas filminas, pero al igual que la línea 144 no aparece. En el caso del programa Acompañar, se elimina la línea 144, no aparece la partida específica, con lo cual no se puede seguir la evolución. Y lo que hicimos fue tomar los programas más relevantes por el peso que tenían sobre el gasto etiquetado como PPG en 2023 y ver qué pasó en 2024, que es lo que decía Juli, donde efectivamente se hizo el principal recorte, y cómo aparece ahora el crédito para el presupuesto 2025. Los dividimos en función de la brecha que contribuyen a reducir. En este caso, los programas que contribuyen a reducir brecha de ingresos, la moratoria previsional, la asignación universal para protección social, las pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijos y la tarjeta alimentar. Todas tuvieron el principal recorte, fíjense la primera columna, entre 2023 y 2024, excepto la asignación universal para protección social. Y vemos que finalmente en el 2023 a 2025, que es la última columna, 3 de esos 4 programas sufren recortes, el único es la asignación universal. Después tenemos los programas que contribuyen a reducir brechas laborales. Ahí el caso del potenciar trabajo, decíamos una caída entre 2023 y 2025 del 70%. Y en el caso del potenciar inclusión joven, que estaba destinado específicamente a un rango etario con jóvenes de 18 a 29 años, si no me equivoco, se elimina directamente, no aparece en el presupuesto 2025 y el programa Registradas ya fue eliminado de hecho en este periodo y no aparece en el presupuesto 2025. En el caso de brechas de violencias, acá tenemos un caso particular, aumentan las partidas eh, en términos reales en el caso de la ley Brisa. Rescate y acompañamiento a víctimas de trata, también vemos un crecimiento particular. Ahí hay unas cuestiones metodológicas que tienen que ver con qué involucran en cada uno de los programas, porque nos pasó, por ejemplo, con el programa 1000 días, que lo cambiaron del Ministerio de Salud al Ministerio de Capital Humano, entonces es bastante fino eh, llevar ese recorrido. Y en estos y en en el caso de estos 4 programas, que es patrocinio jurídico destinado a víctimas de abuso sexual, el programa Acompañar, como decía hoy, la línea 144, y la formulación de políticas de igualdad y diversidad directamente eliminados y no aparecen en el 2025. Brechas de salud, bueno, acá uno de los más relevantes es el de educación sexual integral, directamente eliminado. Había una de las placas mostraba que en 2024 se ejecutó solo el 6% del crédito que tiene vigente el programa. Bueno, nos faltó el programa 1000 días. El programa 1000 días sí tuvo un crecimiento en términos reales, es lo que decía Juli de los programas que muestra particularmente Petovelo. Y después tenemos respuesta al VIH, infecciones de transmisión sexual y desarrollo de la salud sexual y procreación responsable. Continúa el ajuste efectuado en 2024, 45,6 y 64,8 cuando se compara 2023-2025. Ahí se ve muy claramente esto que mencionan ellos,
entre 2024 y 2025 hay un crecimiento porque justamente el ajuste y el recorte más profundo lo hicieron durante este año y acciones para la identidad de género eliminado directamente. Ya durante este año tuvo prácticamente nula ejecución. Y estos dos programas que contribuyen a reducir brecha de cuidados están enmarcados en la obra pública, ya sufrieron el principal recorte este año, el año que viene se profundizaría 70,9% y 84%. Dentro de estos dos programas, en fortalecimiento de edilicio en jardines de infantes, están la construcción de esos jardines de infantes que tenían financiamiento internacional, con lo cual lo que se puede ver es que para el año que viene tampoco proyectan cumplir con lo que quedó establecido en la ley Claro, bases, que es que iba a continuar ni este la año obra ni que el que tuviera. viene. Bien, bueno, cierro contándoles que nosotros tenemos un observatorio de géneros del CEPA, Aldana es una de las integrantes, tenemos varias compañeras, vamos a estar tratando de que esto sea un informe, así que la comprometo a Aldana en este momento para redactar un poquito estas explicaciones y vamos a hacer alguna campaña para que las placas circulen. El presupuesto todavía no se vota, no tiene fecha de votación, seguimos en las reuniones informativas y es muy importante que tengamos alguna voz sobre este tema. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la exposición, por tanta preparación. Creo que además nos has dejado algunas sugerencias de activismo que seguramente ustedes también desde CEPA van a iniciar, que tienen que ver con revisar quiénes son los diputados y diputadas que han acompañado cierto tipo de leyes, como la ley Brisa. Bueno, no hablamos de la ley Micaela, pero en su momento seguramente también es algo que ha disminuido y quienes votaron estas leyes, bueno, que se comprometan con mantener esa palabra, ¿no? Y también la cuestión del financiamiento internacional. Creo que son dos temas en los cuales a través de pedidos de informes y a través de incidencia podremos intervenir. Hago una última, pongo en el chat un informe de presupuesto 2025 que armamos, que no es de género, es general, y lo Perfecto. recomiendo profundamente, sé que acá somos todas muy lectoras, y puede ayudar mucho a entender lo que está proponiendo Milei. Muchísimas gracias. Sí, nos hace falta esta traducción. La verdad que lo sentimos colectivamente y nos está resultando muy útil. Así que leeremos entonces ese informe también.